Hola de nuevo, estamos en un nuevo vídeo aquí para hablar de cómo emprender con seguridad financiera cuando tienes más de 40 años y tienes hijos. Vamos a hablar de todos estos puntos, para quién es, quién soy yo, cuáles son los problemas principales que nos enfrentamos, el bloqueo real que hay detrás de todo esto, cuál es la solución a través de nuestro método de economía de vida. Os hablaré de un caso real para que lo entendáis y cuál es el beneficio de que tengáis un paso a paso. Incluso si os quedáis hasta el final, pues tendréis un regalo para poder ayudaros ya de forma accionable. ¿Para quién es este vídeo? Para personas, como digo, que tengan más de 40 años y que tengan hijos, tanto hombres como mujeres. Si estás en un punto de tu vida en el que deseas emprender pero sientes que hay miedo, que hay algún bloqueo o falta de claridad, esto es para ti. Decirte que no estás sola, que no estás loca, que no llegas tarde, esto es muy importante que lo entendamos porque la mente puede hacer mucho ruido, pero entender que lo que sientes tiene una explicación y una solución. Entonces ahí vamos, a ver el origen de la situación, entender qué es lo que está pasando y poder ponerle palabras, poder poner acción para poder cambiarlo. ¿Quién soy yo para hablarte de todo esto? Pues soy David, el fundador de Economía de Vida, y me dirijo a ti porque llevo muchos años acompañando a mujeres especialmente a poder tener una estrategia clara, a poder tener mucha más claridad y a entender cuál es la relación con el dinero que le está afectando para no poder conseguir lo que quieren, sobre todo los objetivos de vida que quieren. ¿Cuáles son los problemas principales que detectamos cuando pues venís a nosotros y nos habláis de este tipo de situación? El infantilismo financiero sería el primero. Sobre todo, esto quiere decir que hay una dependencia económica de padres y amigos. ¿Es negativa esta dependencia? No, pero el problema es cuando nos lo tomamos algo negativo. Hay veces en que a lo mejor no venimos preparados para dar este paso y entonces hay una etapa en la que nos están apoyando, pero nos sentimos culpables porque no debería ser así, porque nuestra mente nos dice que no debería ser así, pero no hay ningún problema realmente. Cuando venimos con una mentalidad de trabajadora, para pasar a la mentalidad de emprendedor hay que cambiar ciertas cosas. No vale solamente hacer algo bien porque podemos hacerlo bien, pero a lo mejor no ganar el suficiente dinero. Entonces hay una transición en la que si no tenemos un ahorro, un colchón que no hemos preparado previamente, está bien que nos apoyemos si nos quieren ayudar, padres, amigos, etc. Pero la cuestión es que si esa sensación de no poder sostenerme se mantiene en el tiempo, hay un mucho malestar. Y desde ahí no puedo avanzar porque esa sensación de culpa no me deja. Entonces, entiende que eso está bien. Y si tienes ese sostén es porque la vida te lo está dando mientras no estás preparada para dar el siguiente paso. Entonces no hay ningún tipo de problema. El segundo punto sería la inestabilidad tras años emprendiendo. Tal vez ya estás emprendiendo, tal vez ya llevas años haciéndolo y a lo mejor te sientes insegura porque no está llegando el dinero que tú quisieras. Eso tampoco tiene ningún problema, pero tú tienes que entender que tienes que encontrar la seguridad dentro, no la seguridad fuera en los ingresos. Si algo no está funcionando se puede revisar, pero internamente a lo mejor hay algo que hay que cambiar y para eso hay que entender qué es lo que está pasando por detrás. Pero tampoco puede haber ningún problema porque a lo mejor a partir de ahora estás mucho más enfocada, tal vez hasta ahora pues era porque tenías hijos, era porque tenías un trabajo que no te permitía pues más tiempo de compatibilidad, porque a lo mejor tu pareja no te apoyaba, bueno, hay diferentes factores y todos estaban bien porque querían que ese dolor estuviera punzando ahí para que despertaras en el momento y te atrevieras a dar el siguiente paso. También hay un cierto miedo a veces en el tema del emprendimiento y creemos que si lo soltamos es algo negativo. Hay veces en que es interesante soltar algo porque estamos queriendo agarrarlo, porque es como un hijo en nuestra vida, por supuesto, y le tenemos cariño, pero a lo mejor ahora pues es interesante trabajar por cuenta ajena durante una temporada, o es interesante compatibilizarlo y pensar que tampoco hay nada malo, que eso nos va a ayudar, nos va a nutrir, nos va a dar una economía y a partir de ahí podemos creer, o sea, volvemos a crear y a creer con muchísima más fuerza. Entonces esto es importante también entenderlo. Patrones heredados. Si a lo mejor, a pesar de que gano dinero, me quedo a cero, pues a lo mejor hay algo que me está bloqueando en mi vida. Tengo que entender qué es lo que he heredado de mis padres, qué es lo que he heredado de mis abuelos, cómo se comportaban ellos en casa, de qué tipo de cosas hablaban respecto al dinero. Y a lo mejor tengo una herencia emocional que hace que no quiera brillar y que a lo mejor por eso pues no quiero destacar delante de ellos. Y por más que entre dinero, como te digo, no acaba quedando nada porque pues o me endeudo o no ahorro o me lo acabo gastando y este tipo de cosas pues obviamente nos hacen tener mucho malestar. Pero también, una vez que entendemos esto, lo que debemos hacer es implementar un sistema. A veces estamos como dándole vueltas a las cosas y no tenemos ni siquiera un sencillo sistema. Si no sabemos qué parte del dinero que ganamos va para el ahorro, qué parte va para la inversión, qué parte podemos gastar, pues obviamente al final el dinero se acaba gastando. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una intención mucho más fuerte que nosotros en que gastemos el dinero y simplemente pues el dinero hay muchas tentaciones ahí fuera que se van o cosas que creemos necesitar y entonces simplemente se va. Siguiente punto, ansiedad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Pensar que nunca hay suficiente. Al final, si nosotros estamos todo el rato creyendo que lo que nos está entrando nunca es suficiente, imagínate que si yo tengo
una reserva de colchón específica para mi negocio y lo estoy gastando, pues obviamente yo puedo tener una sensación de tranquilidad porque hay ciertas otras partes que no entran en mi negocio. Pero si todo el dinero que entra en mi negocio lo utilizo para mi negocio, pues hay veces en que pienso que baja, que baja, que baja, porque no tengo un concepto de qué partes van para el colchón de vida, qué partes van para reinversión en el negocio, qué partes van para gastos. Entonces ahí con ese cacao mental es imposible que tenga una buena sensación. Y ahí al final pues estoy sintiendo que nunca va a llegar el dinero. Falta de sostén interno, como te digo. El sostén no se puede construir fuera en función del dinero que está entrando, sino que lo tengo que construir dentro en función de la seguridad. Pero ¿cómo se empieza eso? Con un paso a paso para crear una estructura. Si yo tengo claro cómo se mueve el dinero dentro de mi negocio, si yo voy nutriendo mi fondo de reserva para mi negocio, si tengo claro los gastos que tengo, pues con todo eso es mucho más sencillo que yo me planifique, que yo tenga claro cuáles son las prioridades y después en qué cosas puedo gastar o en qué enfocarme para ganar más dinero. Si no, simplemente pues voy haciendo y a lo mejor puedo llevar muchos meses en mi vida haciendo, pero realmente no tener una sensación de tranquilidad o de sostén financiero. Acciones dispersas. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor hago un montón de cursos, hago un montón de formaciones, pero realmente no me están dando resultado y eso me está quemando. Incluso me puedo estar comparando en redes porque creo que otras personas lo hacen mucho mejor. Las redes son muy perversas porque hay gente que a lo mejor las monta muy bien a nivel estético y creemos que le va muy bien, que tiene muchos seguidores y también creemos que les va muy bien. No depende de los seguidores, depende de los clientes reales. Y eso, aunque creas que no, no está directamente relacionado con los seguidores. Conozco personas que tienen muchos seguidores y no tienen tantos clientes y viceversa. Pero te digo, no es directamente proporcional. Entonces dejemos de mirar las redes, dejemos de compararnos y entendamos qué es lo que está pasando en nuestro negocio. Cómo podemos ayudar a más personas a solucionar sus problemas y que eso nos traiga más dinero. Y obviamente, vuelvo a insistir, hay que tener una estrategia financiera y una estrategia en mi negocio de saber qué hacer. En vez de seguir con la mentalidad de trabajar por cuenta ajena, pues entender que un negocio requiere una dirección y para eso tengo que formarme y entender cómo implementarlo en mi negocio. Bloqueo para vender. Esto también puede ser porque en nuestra situación a lo mejor nos sentimos incapaces. Creemos que las personas que nos están llegando a nuestras ventas no están cualificadas y a lo mejor es verdad. A lo mejor no estamos haciendo un filtro bueno porque mandamos un mensaje disperso y nos llega gente que simplemente pues, cree que viene a otra cosa. Si no tenemos una acción clara para vender, unas presentaciones de venta paso a paso para que podamos entender cómo se tiene que ir desarrollando la venta y cómo tenemos que hacer la acción final para vender con tranquilidad. Puede ser la manera que sea, no tiene que ser de manera improvisada, no tiene que ser de manera forzada. Tú puedes vender relajadamente, aportando tu valor y dejando que la persona compre relajadamente. Porque también a lo mejor llegamos con baja energía, poco foco, poco tiempo. Si estamos apurados en nuestra vida en modo supervivencia, aunque seamos muy buenos profesionales, al final no acabamos vendiendo de la manera correcta. Si estás empezando, pues peor todavía. Tienes que lanzarte, tienes que dar esos primeros pasos, a veces es interesante hacer sesiones gratuitas, pero a la vez empezar a implementar, ver qué es lo que está pasando, en qué puedes aportar, cómo puedes ayudar a la gente, por qué puedes cobrar, todo ese tipo de cosas se van aprendiendo con la práctica. Y falta de claridad real, lo que hace que tengas dudas constantes y que tu enfoque sea confuso. O sea, si yo no tengo una claridad, lo que decíamos antes, si no tengo una estrategia, si yo no tengo una dirección, al final lo que tengo es confusión. Entonces puedo hacer acciones dispersas, pero eso, aunque me vengan ventas puntuales, va a hacer que no acabe teniendo una estructura clara en mi negocio y que no se consolide en el tiempo. Entonces es interesante que analicemos todos estos factores. ¿Cuál es el bloqueo real? Como te decía, no hay una base financiera clara, unos patrones y lealtades invisibles y un emprendimiento sin estructura. Para mí, estos puntos son muy importantes. Si no sabes, por ejemplo, cuánto necesitas para vivir en tu vida, es muy difícil que tu negocio lo estructures bien. Si no tienes una economía organizada para ti, aunque sea sencilla, aquí abajo, si quieres, puedes ponerme la palabra plantilla y te mando una estructura muy sencilla para que hagas con tu plantilla una estructura vital y después eso lo pasas al negocio. No es muy diferente la estructura del negocio a la estructura de tu vida cuando estás empezando. Entonces, si tú no tienes claridad de tus números en tu vida, difícilmente los vas a tener en tu negocio. Y esto te genera una ansiedad constante, porque al final no es lo que tienes físicamente, no es lo que tienes realmente, es lo que tienes internamente, la sensación que tienes internamente. Patrones y lealtades invisibles. Como te decía antes, estamos repitiendo historias familiares muchas veces por creencias, por lo que hemos aprendido, por no destacar y tenemos una culpa de autosabotaje que nos hace que no podamos seguir avanzando. Entonces eso hay que revisarlo. Hay que hacer las acciones oportunas a nivel físico, en mi negocio, en mi vida, pero también hay que revisar qué es lo que está pasando a nivel historia familiar. Y emprendimientos sin estructura, como te decía, acciones dispersas, estrategia inexistente, formación sin integración, nos apuntamos a un montón de formaciones pero al final no acabamos implementando ni una. Vale más
que te apuntes a una que sea más cara, que te ayuden de forma personalizada, que hagas un montón de ellas que te den gratuitamente y que al final lo vas a acabar haciendo. Lo sabemos todos. Lo gratis mayoritariamente no lo utilizamos, muy pocas personas lo acaban aplicando. Entonces es interesante que te des cuenta y que empieces a cambiar en eso, que vayas ahorrando a lo mejor una parte, que vayas implementando lo gratuito, por supuesto, las pequeñas acciones, pero que vayas ahorrando una parte de dinero para que alguien te ayude de forma personalizada. Vas a avanzar con mucha más seguridad, con mucha más confianza y mucho más rápido. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Primero, reordenar la economía. Es importante que entiendas que necesitas una base financiera. No vale hacerlo de cualquier manera. Tienes que empezar implementando qué ingresos están entrando, qué gastos están habiendo habitualmente en mi economía, si soy capaz de ahorrar, si soy capaz de utilizar dinero para inversiones. Esto se utiliza igualmente en el negocio. Pero un negocio tiene que tener una estructura mínima de costes mensuales, qué cantidad de dinero necesito para nutrir mensualmente y si me queda un remanente para poder construir ese fondo de reserva para los meses que no me va tan bien. Una planificación clara, si sabes exactamente de todo el dinero que te entra, qué parte tienes que dividir para cada cosa, es mucho más sencillo. No tienes por qué empezar con tanta claridad al principio, puedes empezar con un borrador, pero eso te va a dar muchísima más estructura y muchísima más facilidad para avanzar en el camino de manera más sencilla. Estructura de cuentas, qué parte del dinero voy a utilizar para pagar los impuestos, qué parte para los costes fijos, qué parte para los costes variables. Ese tipo de cosas también tienes que tenerlas claras. No vale simplemente, bueno, este mes me voy a pagar lo que cuadre. No, yo voy a hacer una presupuestación sencilla, como te digo, voy a mirar qué ingresos estimo tener. Si no tengo ingresos fijos, pues es interesante que tenga un colchón para que me ponga ese sueldo mensualmente, pueda tener tranquilidad y después pueda ir facturando. Pero es importante que tenga unas pautas claras y que las aplique sobre todo. De nada vale la información si no las aplico. Y seguridad emocional. O sea, lo que me refiero con esto es que si tú tienes esta estructura clara y sabes qué acciones vas a hacer, te va a dar muchísima más seguridad. Es mucho más fácil que implementes acciones con claridad y que las implementes. Porque si no estamos ahí, bueno, podría hacer esto, bueno, hoy que me toca hacer post, hoy que me toca vender, hoy que me toca mirar la facturación, ese tipo de cosas nos quita muchísima energía. Una mínima planificación mensual o semanal me ayuda muchísimo a saber qué hacer cada día y aunque después improvise cosas, porque las puedo hacer, tengo muchísima más facilidad y claridad para poder hacerlas. Desbloquear patrones y autoestima lo hago pues trabajando en profundidad la relación con el dinero, qué es lo que está pasando en mi casa, qué es lo que pasaba en la casa de mis padres y realmente qué cosas estoy heredando, qué cosas puedo empezar a cambiar, qué se refleja en mi vida, qué tipo de perfil de clientes me vienen, qué tipo de situaciones me meten miedo, qué tipo de situaciones pasan con la economía que al final hacen que me quede bloqueada. Pues ese tipo de cosas te están dando vistas de que puedes trabajar y que puedes mejorar en tu vida. Cerrar estas lealtades familiares, hay ejercicios muy sencillos para poder hacerlo y simplemente eso va a cambiar ya tus rutinas y entender que tú no eres tus padres, pero sí que eres las creencias que has heredado de ellos. Conectar con el valor personal, entender que ya todo el camino que has hecho, sea a nivel trabajar por cuenta ajena en tu emprendimiento o en el punto en el que estés, ya tiene mucho mérito, ya tiene un valor, pero tú a lo mejor no lo estás viendo porque estás todo el rato comparándote con personas que están en otro punto diferente. Entonces empieza a utilizar todo eso. Si quieres buscar un trabajo, utiliza el tiempo que has estado de emprendedor o emprendedora para cualificarte en ese trabajo. Si a lo mejor estás empezando, pues mira todo lo que has aprendido al trabajar por cuenta ajena para poder implementar en tu negocio. Y la primera acción que te suba la energía que puedas empezar a implementar. Ese tipo de cosas hay que mirarla. Y después, emprendimiento realista y sostenible. O sea, ¿qué vender según tu energía y capacidades? Empieza por ti, por tu caso concreto. No mires las redes sociales. Inspírate, pero empieza por tu caso concreto. A lo mejor tienes un tono de voz. A lo mejor tienes algo que se te da fácil ofrecer. A lo mejor tienes facilidad para hablar con las personas. Pues mira cuáles son tus habilidades, cuáles son tus cualidades y empieza por ahí. Y testea a pequeña escala con tus conocidos, con gente a lo mejor que no te conoce pero que estás valorando pues solucionar ese problema, ese tipo de cosas te van a ayudar muchísimo. Organización semanal realista con hijos, ¿por qué lo pongo? Porque al final muchas veces los padres y las madres creemos que somos superwoman o superman y lo que estamos haciendo es, vamos, súper fácil. Ponte cosas que te veas capaz de hacer, porque si no que te pongas muchas y no las haces, tu autoestima va a bajar. Entonces es importante, ponte cosas realistas. Comunicación clara, o sea, lo que tú mandes, por lo que empieces, da igual, pero lo que tú mandes que intentes que sea lo más claro posible. No hables de muchas cosas, empieza por un tema y vete viendo si este tema tiene interés, si te resuena, si te gusta, y a partir de ahí profundiza más, aunque después cambies, que tenemos mucho pánico, es que yo empecé por esto y si me ven como esto, después ya me pongo como autoridad y no puedo cambiar otra cosa, para nada. Tú simplemente hazlo, porque a lo mejor hay gente que no te quería ver así, pero hay otras personas que están ahí, hay millones de personas ahí deseando buscar soluciones a sus problemas y ven desde la autenticidad. Intentamos copiar modelos, intentamos ser como otras personas, pero
Tenemos que encontrar la autenticidad, crear la historia a través de nuestra autenticidad. No es lo mismo yo, que soy padre con 2 hijos, que a lo mejor soy emprendedor, que a lo mejor vivo en una ciudad, que a lo mejor tenía una historia con unas carreras que hice en su momento. Todo este tipo de cosas refuerza nuestro mensaje. Entonces, en vez de difuminar, no sé, intentar ser como la persona que nos está ayudando o que vemos en las redes sociales, buscar nuestra historia auténtica, esa historia que no tiene nadie, porque desde ahí van a conectar. Cada vez se buscan más las historias auténticas. Beneficios de tener este paso a paso. Claridad total en el camino, no solamente financiera, sino vital y en el negocio. Esto es muy importante. Si tenemos bien estructurado esto, será mucho más sencillo. Si tú en tu casa tienes organizada la casa, es más fácil que encuentres las prendas de ropa, es más fácil que encuentres la comida en la cocina. Si no las tienes organizadas es mucho más difícil porque tienes que pensar dónde las dejaste. Eso es lo que hacemos los padres con hijos y las madres con hijos, que estamos todo el rato quemando energía a un montón de cosas y en vez de tener foco y tener claridad. El orden nos ayuda muchísimo. Entonces, la claridad, prueba, experimenta, haz tus primeros pasos. Desde ahí vas a tener mucha más claridad. Seguridad financiera interna. Si tengo una buena organización, voy a tener mucha más seguridad financiera interna, porque lo que hago fuera, las acciones que hago fuera me dan seguridad interna, me dan coherencia. Las acciones que hago dentro también me la dan fuera. Pero si tú haces este paso a paso que está muchas veces en nuestra mente, voy a tener mucha más claridad interna. Decisiones sin miedo. Vas a meter la pata, te vas a equivocar, te van a criticar, pero asume eso. Si tú quieres realmente conseguir ciertos beneficios en tu vida, es importante que va a haber ciertas personas que le vas a incomodar, que no les va a gustar, pero no pasa nada, porque tú quieres avanzar en tu camino. Entonces, que no te frenen esas personas. Al final piensa, si tú estuvieras en la situación de ellas, harías lo mismo, porque te están incomodando, no quieres ver eso. Entonces, no tengas miedo por eso. Activación de ventas. ¿Qué quiere decir? Que es importante que simplemente empieces de forma gratuita, con un pequeño recurso, lo que sea, pero tú empieza. A día de hoy hay muchísimas facilidades con la inteligencia artificial para que crees recursos y que veas si realmente funcionan. Recupera tu energía y foco, piensa qué actividades te suben la energía, piensa qué cosas te hacen hacer que se pare el tiempo, pues es por ahí, empieza por ahí. Y acción alineada y realista, como te decía, vete en una dirección, haz eso a pequeña escala, pero sé realista. Ponte plazos que creas que puedes cumplir. Si después haces más, perfecto. Pero si no, no pasa nada. Es como cuando ahorras. En vez de ponerte un objetivo muy grande, ponte un ahorro pequeñito. Yo siempre lo digo, empiezas a crear ese hábito. Si después tienes más capacidad a final de mes, suma más al ahorro. Pero simplemente eso ya te va a ayudar mucho en tu vida. El regalo que te propongo para empezar a ayudarte, sesión gratuita de 20 minutos, lo tienes aquí abajo. Lo puedes ver en la descripción, si pinchas simplemente vas a agendar la sesión. ¿Qué te propongo a esta sesión? Te propongo identificar el bloqueo principal y 3 acciones claras. No es una sesión de venta, simplemente es una sesión en la que quiero ayudarte a ver realmente qué es lo que te está frenando. Te voy a dar mi punto de vista, te voy a dar mis 3 acciones que yo haría para que empieces a caminar ahora. Y después simplemente utilízalos y continúa avanzando. Pero insisto, no es una sesión de venta, es una sesión de ayuda. Si la quieres aprovechar, aquí abajo la tienes. Plazas limitadas. ¿Qué más te puedo decir en este vídeo? Que simplemente de todo esto que has visto, no te quedes con todo, quédate con lo que te resuena. Haz un primer paso, una primera acción. Si es aplicar a la sesión, pues lo vemos en la sesión. Si es hacer esta organización de tu economía, pídeme la plantilla, te doy la organización de manera muy sencilla. Si es empezar a revisar en tu vida qué es lo que se está repitiendo, pues eso mismo, pero hazlo ahora. Una vez que apagues este vídeo, no te vayas a hacer lo que estabas haciendo, porque si no al final queda todo en nada. Pequeñas acciones cambian un montón de cosas y hacen que internamente ya tengamos más claridad, porque estamos experimentando si nos sirve o no nos sirve. Y simplemente suscríbete al canal si no estás suscrita, dale a me gusta, me ayuda muchísimo, compártelo con la gente que crees que le pueda servir y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.